Hola, mi nombre es Alejandra Zamora, soy chef pastelera y también técnica en gastronomía. Hoy vamos a tener la primera clase de pastelería. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es genois, o más conocido como bizcochuelo. También en las clases lo primero que vamos a hacer siempre es revisar primero la receta que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de las técnicas, cómo lo vamos a realizar, armar un poco la mise en place, ya le voy a contar qué es la mise en place, y una vez que tengamos todo listo, recién empezamos a armar la receta. Bueno, vamos a empezar. La pastelería se ocupa principalmente de todo lo que son pasteles, ¿sí? Habla mucho de la industria de la pastelería y del oficio del pastelero, que es elaborar todo este tipo de masas, ¿sí? Por lo general dulces, pero también se le agrega un poco de lo que son pastas y tartas saladas, ¿sí? Bien, lo primero que todo cocinero debe hacer es la mise en place. ¿Qué es la mise en place? Es la preparación previa. Para eso necesitamos primero tener la receta que vamos a realizar. Una vez que tengamos la receta, vamos a ir pesando todos los ingredientes que sean necesarios. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un bizcochuelo, empiezo a hacer todo y me faltan los huevos, no voy a poder hacer, ¿sí?, la receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la receta en mano, vamos a medir y pesar todos los ingredientes. Bien, si yo voy a pesar los ingredientes con un vaso medidor, todos los ingredientes lo hago con lo mismo. Si yo tengo una balanza, que por lo general nosotros en clase tenemos unas balanzas, vamos a pesar todo en la balanza, hasta los huevos, ¿sí? Para tener mayor exactitud al momento de realizar algún plato, ¿sí? Sobre todo en pastelería, que lo principal es cuidar cada uno de los ingredientes. Gramos más, gramos menos, podemos convertir un batido en una masa quebrada. Entonces, sobre todo es tener en cuenta eso, ¿sí? Ya vamos a ir aprendiendo qué hace cada ingrediente en la receta. Bien, para el bizcochuelo vamos a necesitar huevos, esencia de vainilla, harina ya tamizada 1 a 2 veces, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que yo tamice, qué me va a generar el poder tamizar la harina? Me va a ayudar a que mi batido sea liviano, ¿sí?, que pueda integrarlo de mejor manera. Y también el azúcar, ¿sí? Perfecto. Hoy, como les decía, vamos a empezar con la clase de la técnica, se llama batidos, ¿sí? Batido liviano. El batido liviano consiste en el batir huevos con la incorporación de azúcar y al final harina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Obtenemos masas mucho más aireadas, livianas, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito lo que es, cómo es la estructura de un bizcochuelo. Bien. Entonces, aparte de esto, tenemos también los batidos pesados, que tienen mayor cantidad de materia grasa. Si nosotros vemos acá, no tenemos ningún tipo de materia grasa, ni aceite, ni manteca. Se puede incorporar, pero en pequeñas cantidades, porque si no el batido se baja. Bien, una vez que tenemos los ingredientes, que hemos leído la receta, vamos a pasar a elaborar el bizcochuelo, ¿sí? Siempre que vamos a cascar un huevo, ¿sí?, tratamos de hacerlo sobre una superficie y siempre en un bowl aparte. ¿Por qué? Porque puede que el huevo esté en malas condiciones. Entonces siempre vamos a ir de a uno. Uno dice, bueno, pierdo tiempo, pero imagínense que nosotros empezamos a cascar dentro del bowl y ¿qué pasa? Podemos infectar todos los otros huevos. Imagínense, tenemos 8 huevos, pongo uno y ya no me sirve ninguno. Entonces, y no estamos en condiciones de tirar nada. Bien, vamos a poner todos juntos los huevos. Hay distintas técnicas. Antes, ¿qué se hacía? ¿Dónde están? Ah, no, acá. Bien. Antes, ¿qué se hacía? Para los batidos estos y para generar mayor volumen al momento de batir, se mezclaba, ¿sí?, los huevos con un poquito de azúcar, se los ponía en el fuego o a baño María, decían que para que levante mucho más,
¿sí? Como si fuera un merengue suizo. Pero hoy en día no hace falta hacer este paso, ¿bien? Una vez que tenemos los huevos, vamos a incorporar la esencia de vainilla que dice ahí en nuestra receta y nos vamos a la batidora, ¿sí? Es importante batir con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo. No les digo un tiempo exacto, algunos dicen, qué sé yo, 10 minutos, pero en realidad va a depender de la potencia de mi máquina, ¿bien? Lo bato a máxima potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que se generen las burbujas de aire adentro y lleguemos a obtener el punto que se llama punto letra, punto cinta, punto torre. Distintas recetas van a tener esos nombres, lo van a poder encontrar. Y una vez que se empieza a batir, ¿sí? Una vez que empieza a batir, le voy incorporando, ¿sí? Rompe la estructura del huevo. Una vez que rompe y empieza a espumar, empiezo a agregar el azúcar, ¿sí? Puede ser azúcar rubia, azúcar negra, ¿sí? Va a modificar solamente la humedad dentro de la masa. Y las cantidades también. Dependiendo de la cantidad, yo voy a obtener un bizcochuelo, una estructura más firme. Si yo le pongo mucha menos azúcar, va a ser mucho más pequeño y va a ser mucho más claro también. Porque el azúcar lo que aporta, aparte del sabor, es el color, ¿sí? Vamos a dejar batiendo los huevos. Acá. Ahí está. Bien. Y por otro lado, ¿sí? Mientras batimos, lo que vamos a hacer es mirar los tipos de molde. Hay distintos tipos de molde. Esto para cuando ustedes lo hagan en casa, ¿sí? Tenemos moldes desmontables. A veces, si no conseguimos moldes o nos es complicado comprar uno, adquirir uno, porque por ahí no nos alcanza, lo que podemos hacer es utilizar también latas, ¿sí? Por ejemplo, esto es de batata, dependiendo del diámetro, me va a servir o no. También tenemos cintura, ¿sí? Mucha gente utiliza directamente la cintura, le pone un papel aluminio o papel manteca, también lo pueden usar, ¿sí? En este caso, lo que yo voy a utilizar es un molde de 20 centímetros de diámetro. Siempre midan en la parte de la base cuando vayan a comprar un molde, porque a veces nos dice es 22 y en realidad es por estos 2 centímetros, ¿sí? Que se le agrega. Entonces cuando yo voy y tengo una torta, termino teniendo una torta mucho más chica. Bien, lo enmanteco. Puedo usar manteca, puedo usar aceite si no tengo. Bien, enmanteco bien el molde. Y lo que yo recomiendo para que no se pegue y sea mucho más fácil, con un papel manteca, una hoja de papel que tengan en la casa, sin escribir obviamente, bien, incorporo y lo pongo adentro. Esto me va a ayudar a que no se me pegue. A ver, yo poniéndole manteca y harina y espolvoreándole harina, directamente a mí se me va a desmoldar, pero para tener la seguridad yo utilizo un papel, ¿bien? Una vez que tengo el papel, no hace falta nada más. Lo que puedo hacer también es, si utilicé manteca, llevarlo a la heladera para que la manteca quede firme, ¿sí? Vuelva a ponerse durita para que no se pegue la preparación. Bien, vamos a ver nuestro batido. Ya les voy a mostrar hasta qué punto llega. Esto siempre lo voy a tener junto con la mise en place, ¿sí? O si no, si yo tengo una batidora de este tipo, lo puedo hacer también después. Bien. Una vez que yo batí los huevos con el azúcar, tengo que esperar a que triplique el volumen y que genere mayor cantidad de espumas y de burbujas. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer esto en el horno? Esas burbujas van a ayudar a que el aire y el gas que yo le incorporé suban juntas. Ustedes van a ver en la receta que dice harina 4 ceros, ¿sí? Es una harina mucho más refinada y blanca que se utiliza en la pastelería. No hace falta para este tipo de bizcochuelos tener polvo para hornear.
¿Por qué? Porque como es liviano, no va a necesitar una ayuda para levantar. Y es más, me va a generar esta pancita que yo no la necesito. Es más, hoy en día se utilizan todas las tortas rectas, no como antes, que la moda era otra. Bien. Una vez que hemos batido nuestros huevos, ¿sí?, con azúcar y la esencia de vainilla, vamos a levantar y van a ver, ¿sí?, cómo cuando yo largo el batido queda marcado. Esto se llama punto letra, punto torre, punto cinta, ¿sí?, dependiendo de la receta que ustedes lean, lo van a encontrar de esa manera. Bien. Retiramos todo con una espátula de goma. Lo mejor son las espátulas de goma, ¿por qué? Porque pueden sacar todo el resto y no queda nada dentro del bowl y no pierden, ¿sí? Por lo general siempre dice, ay, ¿cómo gasta la gente? Y en realidad, si uno tiene este tipo de utensilios, tranquilamente van a utilizar todo. Bien. La harina ya les había dicho que tenía que estar tamizada, ¿sí? Y vamos a hacer con movimientos envolventes. Lo pueden hacer con espátula y con batidor. Yo al principio lo hago con batidor para que el aire no se pierda, ¿sí? Y después corroboro para que no quede ninguna partícula de harina dentro del batido, ¿sí? ¿Cómo son los movimientos envolventes? Punto de abajo para arriba y voy girando en los costados, ¿sí? Voy a ir tamizando, ¿sí? Lo pueden tener antes tamizada o tamizarla sobre el batido, no hay problema, ¿ven? Lo bueno de las varillas es que me va a pasar rápido. Este batido yo lo tengo que hacer rápido, porque si no se va a bajar todo el trabajo que hice con la batidora, ¿sí?, que hizo acá la batidora. Bien, vamos a retirar todo el excedente y utilizar un poquito la espátula para ver que no quede ninguna partícula de harina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la harina al momento de cocinar va a quedar igual. Entonces, cuando ustedes partan el bizcocho se van a encontrar con tropezones de harina, que no es, ¿sí?, lo que nosotros necesitamos. Bien, una vez que tenemos todo integrado, vamos a llevar a un horno precalentado, 180 grados, ¿sí? Y me dicen, en casa, ¿cómo lo hago? Bueno, en casa yo prendo el horno, ¿sí? Siempre el horno se prende al máximo. Una vez que lo tengo listo, ¿sí?, voy a bajar a un horno medio. Uno ya va a ir aprendiendo a utilizar el horno, a saber si es muy caliente o no, y vamos a encontrar la manera de solucionar. Vamos a llevar un horno 180 grados. ¿Sí? Bien. Alrededor de 25 minutos, 20. Siempre va a depender de la altura que tenga mi molde y también el ancho, ¿sí? Si yo tengo un bizcochuelo grande me va a llevar mucho más tiempo. Si yo tengo placas mucho más chiquitas o quiero hacerlo en partes al bizcochuelo, me va a llevar mucho menos tiempo, entre 10 minutos más o menos. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta con el horno? Vamos a ver. Me han sacado la... Acá está la rejilla. Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sé que un bizcochuelo está listo? ¿Sí? Todo el mundo pregunta siempre por qué se me baja el bizcochuelo, por qué lo tengo que abrir o no tengo que abrir la puerta del horno, cómo sé si está o no está. Bien. Hay 5 pasos. Primero, hay que empezar a sentir el aroma del bizcochuelo. Se siente un olor a vainilla, huevo, bien. Eso es un indicador que vamos bien en la cocción. Otra de las cosas es acercarme, ¿sí?, y mirarlo. Si yo ya tengo una base un poco dorada, ese es otro indicador. Si veo que los bordes se han separado, ya es otro indicador de que el bizcochuelo está.
Una vez que lo he mirado, recién ahí lo puedo sacar, una vez que lo he visto que también que crece, ¿sí? Esa es la cuarta. Y el último, recién ahí puedo abrir el horno. Abro, lo saco y lo toco. Si ofrece resistencia, o sea, lo toco y no se baja, listo, ya está el bizcochuelo. No hace falta que yo lo esté pinchando, ¿sí? Listo, una vez que está, que cumplió el tiempo, que tiene aroma, tiene color, tiene volumen, se han despegado los bordes y ofrece resistencia, mi bizcochuelo ya está. Lo retiro y una vez, si yo no le puse el papel, si le puse el papel, lo puedo dejar ahí que se enfríe y no hay problema. Pero si yo no le puse el papel, una vez que enfrío el molde, ahí puedo desmoldar. Paso el cuchillo, una vez que paso el cuchillo, ¿sí? Lo retiro. Ahí va a salir, ahí va a salir. Con el papel me aseguro, sí o sí, de que no se me pegue el bizcochuelo. ¿Bien? Ustedes van a ver que es recto el bizcochuelo, ¿sí? ¿Por qué es recto? Justamente por esto que les decía, que a través del batido no hace falta ponerle polvo para hornear. Directamente me sale recto, justo, perfecto para decorarlo. Bien. Con respecto al bizcochuelo, bueno, va a depender de si ustedes les es fácil hacer un solo molde y cortarlo o utilizar, ¿sí?, varios moldes y ir horneándolos en parte. A mí me resultó después con el tiempo mucho más práctico para esto de rellenar. ¿Por qué? Porque mantiene la estructura, ¿sí? Si ustedes ven, tiene una estructura. Estos bizcochuelos son bizcochuelos que soportan líquido, o sea, yo puedo hacer un almíbar tranquilamente, como se hace un almíbar, ya lo vamos a ir aprendiendo, pero mismas partes de azúcar que de agua. Se pone a hervir, se deja 5 minutos, se lo retira. Una vez que entró en hervor, 5 minutos, lo dejo enfriar. Si yo tengo mi bizcochuelo frío, directamente, si está caliente, incorporo el almíbar, se va a absorberlo mejor. Si mi bizcochuelo está caliente, con el líquido frío también va a absorber. Siempre es el contrario, ¿sí? Bien. ¿Qué parte yo utilizo? Bueno, siempre va a depender qué parte del bizcochuelo ustedes quieren utilizar. Si la parte de la base, que es mucho más firme, o la parte de arriba, que por ahí es un poco más rugosa. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? En este caso, como la clase era solamente de batidos livianos, por ejemplo, este bizcochuelo, vamos a decorarlo, ¿sí?, con un poquito de dulce de leche y después ya a medida que vayan pasando las clases, nosotros vamos a ir incorporando otras cosas más, como batir cremas, cómo hacer el almíbar, cómo darle perfume al almíbar también, para que no sea una torta básica, ¿sí? Entonces, se utilizan mucho hoy en día las tortas desnudas, donde se pueda ver cuál es el relleno, ¿sí? No hace falta cubrirlas tanto. Y vamos rellenándola. Esto siempre va a depender del gusto de cada uno. Yo soy de poner bastante dulce de leche, bastante relleno, que se note cuando uno corta una torta, uno pueda ver qué es lo que tiene y también pueda sentirlo a medida que uno va comiéndolo, ¿sí? Porque si no, esto de solamente untar, no va. Ya al medio no hace falta que nos matemos con la decoración. Bien. Igual las dudas que vayan saliendo, ya vamos a hacer un práctico, ¿sí? Las dudas que vayan saliendo las van dejando. Bien. Ponemos en la otra parte, ¿sí? ¿Cómo se hacen los de chocolate? Si quiero hacer este tipo de bizcochuelo, voy a incorporar a la harina el 10% de la harina en cacao. O sea, yo utilicé para esta receta 150. Entonces, entre 15, 30 gramos suplanto. Saco 30 gramos de la harina que tenía en la receta y la incorporo con el cacao. La tamizo junta y la agrego. Entonces, si yo quiero un bizcochuelo de chocolate, directamente hago ese procedimiento. Que no me olvide, voy a tener una cuchara acá.
Había lavado recién una. Por ahí no han visto una cuchara. Bien, no importa. Vamos a hacer así. Y como para terminarlo, muy sencillo, ahí es nuestra primera clase, tampoco nos vamos a hacer muchas más grandes cosas. La idea es que aprendamos por lo menos a hacer una receta básica, como es hacer un bizcochuelo, ¿sí? Siempre mi plato tiene que estar limpio, a ver que yo lo voy armando, ¿sí? Bueno, dentro de lo posible. Siempre mantengo mi mesada limpia, sin ningún tipo de material. Bien, cualquier duda o pregunta lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las clases. La idea es que empecemos ya a hacerlo en casa, ¿sí? Ya vamos a tener ahí un trabajito para también sacarnos las dudas. ¿Qué pasa si se me baja? ¿Qué pasa si una cosa, si la otra? Siempre va a haber alguna solución y no hace falta que uno lo esté tirando. La idea es que aprendamos en estas clases las técnicas básicas, ¿sí? Con este tipo de técnicas se pueden hacer piononos, se pueden hacer planchas de bizcochuelos grandes, ¿sí? Para tortas mucho más grandes, y van a ir modificando, si ustedes leen las recetas, que ya se las vamos a pasar, las recetas van a ir cambiando cantidad de ingredientes nada más, pero la técnica es la misma. Siempre empezamos con un batido, el punto letra es esencial para que mi receta salga tal cual dice en la receta y para que no tengan por ahí esos traspiés. Y siempre acordarse de no abrir el horno, tener en cuenta los 5 pasos antes de yo abrir el horno. ¿Por qué? Porque a medida que yo abro el horno, incorporo aire frío. Si yo incorporo aire frío, va a bajar la temperatura, mi bizcochuelo, mi batido va a bajar. ¿Y qué pasa con el huevo? Una vez que llega a tantos grados, coagula el huevo. Entonces no es que va a volver a levantar, sino que se va a bajar. Entonces esas cosas tenerlas en cuenta al momento de ir armando. Igual ya lo vamos a ir trabajando, cualquier duda o pregunta me la van dejando y la vamos a ir contestando, y a medida que vayan pasando los días vamos a poder un poquito poner en marcha y en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Espero que les haya gustado la clase y ya nos veremos en la próxima clase. Así que, bueno, los espero. Muchas gracias. Bien. No me acuerdo cuánto está. ¿El bizcochuelo?